El obispo San Martín de Tours, cuya festividad se celebra el 11 de noviembre, es uno de los santos más queridos y recordados de la Iglesia. En algunos países se le conoce como San Martín Caballero o San Martín de Loba. Su vida ha quedado consignada en el libro titulado Vita Martini, escrito por San Sulpicio Severo, que fue discípulo suyo. A San Martín de Tours se le recuerda como uno de los principales propagadores del cristianismo en las Galias, la actual Francia. Fundó los primeros monasterios de ese país y ha sido llamado el apóstol de los humildes. Martín nació en la provincia romana de Panonia, en tierras de la actual Hungría, hacia el año 316. Pocos años antes, el emperador Constantino se había convertido a la fe de Cristo, por lo que los cristianos comenzaban a gozar de paz en el imperio. Sin embargo, los padres de Martín eran paganos. Su padre había sido tribuno militar del ejército romano y tenía, por desgracia, un gran odio por los cristianos. Poco después de nacer Martín, sus padres se trasladaron a territorio de la actual Pavía, en Italia, donde el pequeño conoció a los cristianos y con solo 10 años fue admitido entre los catecúmenos. Su padre, temeroso de que Martín se hiciera cristiano, se propuso prepararlo para la vida militar. Cuando tenía 12 años, Martín intentó huir de su casa. Quería hacerse eremita, como los santos padres del desierto, pero su padre lo descubrió y lo castigó severamente. Cuando el muchacho cumplió 15 años, su padre lo forzó a entrar en el ejército. Por ser el hijo de un antiguo tribuno militar, Martín obtuvo el grado de suboficial. El joven desempeñó su cargo con gran humildad, trataba a los soldados como a sus iguales, compartía sus alimentos con los criados y a los subordinados les limpiaba el calzado y el vestido. Pasado un tiempo, las tropas se trasladaron a Amiens, en la provincia romana de las Galias. Hubo por entonces un invierno muy riguroso. Muchos campesinos murieron de frío en sus cabañas y Martín estaba muy entristecido por ver tanta desolación. Un día, después de haber inspeccionado la zona en su caballo, regresaba Martín a la ciudad cuando vio en el camino a un mendigo casi desnudo que tiritaba de frío. Martín sintió tanta pena y tristeza que cortó con su espada la mitad de la capa que llevaba puesta y se la dio al mendigo para protegerlo del frío. Esa noche se le apareció nuestro Señor Jesucristo en su habitación y le dijo: «Hoy me cubriste con tu manto». Martín, conmovido por la visión, comenzó a llorar y le vino a su corazón el gran deseo de recibir el bautismo, pues aún era catecúmeno, y de vivir desde entonces para Cristo. A los 22 años fue bautizado, pero no le fue otorgado aún el permiso para abandonar el ejército. 2 años después, los bárbaros del norte invadieron las Galias. Gobernaba el occidente el emperador Constante, hijo del gran Constantino. Como las tropas rechazaron a los bárbaros, el emperador mandó que se les diera a los soldados una gratificación. Martín aprovechó que el emperador estaba en aquella región para pedirle personalmente el permiso para abandonar las armas, pues desde ahora quería ser soldado de Cristo y combatir en la batalla espiritual. Luego de mucho pedirlo, obtuvo finalmente el permiso. Abandonó la milicia y comenzó a buscar la manera de llevar una vida dedicada al Señor. Por aquel tiempo, el obispo más conocido de las Galias era San Hilario, obispo de Poitiers. Martín fue a buscarlo y se hizo su discípulo. El obispo Hilario se percató de las grandes virtudes de Martín y quiso nombrarlo diácono, pero el joven se negó a ello, pues se consideraba indigno. Entonces Hilario lo nombró exorcista, que era un oficio más bajo que el de diácono. Cuando Martín tenía 39 años, un ángel del Señor lo visitó en sus aposentos y le mandó ir a la tierra donde había nacido, a donde habían regresado sus padres, que ya eran ancianos. Martín viajó entonces hasta Panonia. Intentó convertir a su padre sin éxito, pero en cambio su madre sí renunció al paganismo y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Martín comenzó después a predicar en los campos y en los pueblos vecinos.
Por esa época estaba muy extendida la herejía del arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo. Los arrianos tenían dominada aquella región. Cuando se enteraron de que Martín enseñaba que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo capturaron y lo azotaron cruelmente y luego lo expulsaron de allí. Martín demostró un inmenso gozo por tener el privilegio de padecer algo por Cristo y perdonó públicamente a sus enemigos. Luego partió para Milán, donde se enteró de que el obispo Hilario también había sido desterrado de las Galias por los arrianos. Después, Martín fue desterrado también de Milán y vivió por un tiempo en una pequeña isla cerca de Córcega. Tenía 44 años cuando le llegó la noticia de que los arrianos habían sido derrotados en las Galias y de que el obispo Hilario estaba de vuelta. Regresó entonces a las Galias y fundó el primer monasterio de Francia, en la localidad de Ligugé. Como Martín era un hombre de oración, muchos milagros fueron obrados en los campesinos de la región gracias a sus piadosas súplicas. Muy pronto fue conocido como un hombre virtuoso, no solo en su diócesis, sino en todas las Galias. Martín tenía 55 años cuando murió San Lidorio, obispo de Tours. Entonces, los humildes habitantes de Tours se pusieron de acuerdo para arrebatar a Martín de la diócesis de Poitiers y llevarlo a su propia diócesis para nombrarlo obispo. Para esto, un ciudadano de Tours llamado Rubico fue hasta el monasterio de Martín y le dijo llorando y muy acongojado que su mujer estaba muriendo y que necesitaba que fuera en ese momento a orar por ella. Conmovido, Martín acompañó a Rubico un largo trayecto y cuando cruzaron la frontera donde terminaba la diócesis de Poitiers, salieron los habitantes de la diócesis de Tours armados con palos y con piedras, amarraron a Martín de pies y manos y lo cargaron hasta la catedral de Tours, donde lo obligaron a aceptar ser su obispo. Después de ejercer un tiempo con gran humildad y austeridad, Martín se retiró a Marmoutier, donde fundó un segundo monasterio. Luego recorrió como misionero casi todas las Galias, pues aún había muchas regiones en las que no había entrado la luz de Cristo. Martín fundó varias iglesias y monasterios, echó fuera muchos demonios, derribó con sus manos ídolos y altares paganos, ganó muchísimas almas para Cristo y por sus oraciones fueron sanados muchos enfermos. Un día fue invitado a cenar con el emperador Valentiniano, y cuando debía ofrecer una copa de vino, la pasó primero a un sacerdote y después al emperador, pues dijo que era mayor la dignidad del sacerdote que la del emperador. Esta explicación complació a Valentiniano. Cuando Martín tenía 81 años, sintió la proximidad de la muerte. El demonio intentó arrebatar su alma hasta el último momento, presentándole tentaciones y blasfemias por delante, pero Martín resistió con firmeza. Pasó a mejor vida el 8 de noviembre del año 397, rodeado por sus discípulos. El 11 de noviembre fue celebrado el solemne funeral en la Catedral de Tours, y fue esta la fecha instituida por San León I para celebrar su memoria. Entre los primeros peregrinos que visitaron su tumba se cuentan a Santa Genoveva y a Clodoveo, rey de los francos. Al recinto en el que los reyes de Francia guardaban la mitad de la capa de San Martín se le llamaba capilla. Con el tiempo, esta palabra se adoptó para las iglesias pequeñas en las que se guardaba alguna reliquia. Roguemos a Dios nuestro Señor para que a imitación de San Martín de Tours nunca nos falte la misericordia para con los más necesitados, pues en ellos está reflejado Cristo.